¿Cómo están? ¿Todo bien? Que Dios los bendiga. Estoy muy feliz, muy contento de poder estar nuevamente ante ustedes. Y bueno, estuve leyendo y ¿vieron cuando te impacta distinto un versículo que es como que ya lo habías leído, pero que Dios te habla? Así que les quería compartir en este momento, muy brevemente, vamos a intentar ir brevemente. Vamos a leer en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Les voy a pedir que lean conmigo, me van a ayudar a leer porque así tenemos más fuerza. Dale, leemos. 3, 2, 1. Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. ¿Qué versión tienen ustedes? A los que aman a Dios, casi todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, las cosas buenas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, el 99,99999% de las cosas les ayudan a bien. ¿Qué dice la palabra? Todas las cosas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, dos condiciones. Los que aman a Dios, los que realmente aman a Dios. Sí llama a Dios. Los que aman a Dios realmente. Y a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si amás a Dios y si sos llamado por Dios a un propósito, si la voluntad de Dios te lleva, te mueve a una tarea, a un llamado, todas las cosas ayudan a bien. Pero saben, es difícil, nos cuesta creer esto. Ya el pastor estuvimos orando en este sentido, recién estuvo hablando, y nos cuesta mucho. Seamos sinceros, porque lo leemos en la Biblia. Pero después nos encontramos con cristianos con temor. ¡Ay, lo que me dijo! ¡Ay, lo que pasó! Confiado como un león, dice la palabra. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas y cada una de las situaciones. Lo que acontece y lo que deja de. Lo que pasa y lo que no. Todo se engloba de alguna manera que no comprendemos, que no entendemos, para que nos alineemos a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere. ¿Estás preocupado? ¿Qué te está pasando? ¿Estás estresado? ¿Estás con muchas cosas en la cabeza? ¿Con muchos sentimientos? ¿Se te escapa el nene? ¿Pasan cosas? Todas las cosas ayudan a bien. Si amás a Dios, si Dios te llamó y estás en el propósito de Dios, capaz no lo entiendas, capaz yo no lo pueda explicar, vos tampoco, pero sabemos que todo se va a alinear y que Dios va a ganar. Deuteronomio 23:5. ¿Cómo funciona esto que es tan extraño porque me pasa algo malo y al final es para bien? Deuteronomio 23:5. Sin embargo, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balaam y cambió la maldición en bendición. ¿Conocen la historia? ¿La habían escuchado? ¿Balaam les suena? ¿Un profeta verdadero? ¿Un profeta vendido? Lo contratan a Balaam, un profeta de Dios. Lo contratan para que maldiga al pueblo de Israel. ¿Cuál es tu precio, Balaam? Y Balaam cede ante los bitcoins, ante los dólares, y va a maldecir y se para dar la maldición, el profeta de Dios, para maldecir al pueblo de Dios. Y cuando abre su boca, empieza a bendecir lo grande que es Israel, el pueblo de Dios, que hará frente a sus enemigos, y esto, y esto. Y él fue a maldecir, pero empezó a bendecir. Esto es lo que hace Dios, que no lo entendemos, no lo podemos entender nosotros. Pero Dios cambia la maldición en bendición. Entonces vos vivís tu vida, estás a tiempo real. Alguno está con delay, ¿no? Llega después. Pero vos estás haciendo tu vida y van pasando circunstancias. Y Dios va trazando con un pincel, va escribiendo la historia. Y va cambiando, va resignificando, va borrando algunas cosas, va sumando otras. Para que al final el dibujo de todo el trayecto de tu vida, vos puedas decir, esto me ayudó, esto me sirvió, esto fue para el propósito de Dios. Yo no supe, yo no entendí. Pensemos en Moisés, que lo querían matar, ni había nacido, y ya lo querían matar. Y lo tiran en un canasto, en el agua. ¿Y dónde va a parar?
en la casa del faraón. Y recibe el mejor entrenamiento, después lo cuida su madre. Y vos decís, ¿qué tiene que ver eso con el propósito de Dios? ¿Qué estuvo haciendo ahí con Faraón? Y después Dios usa a ese Moisés como un líder, con todo el conocimiento de un príncipe. Todo se alineó. Pero en el momento no lo sabemos. Capaz vos ahora estás ahí. Sos el bebé en el agua. Capaz ahora estás en el palacio del faraón y ves al pueblo de Dios sufrir y hay un llamado. No lo sabemos. Pero al final, todo. ¿Por qué? Porque mi Dios cambia la maldición en bendición. ¿Quién te lastimó? ¿Quién te maldijo? ¿Quién te hirió? ¿Quién te abandonó? ¿Quién te traicionó? ¿Seguís cargando con eso? ¿Seguís con esa espina? ¿Con ese cuchillo ahí? ¿Y lo recordás y lo traes a tu memoria? Mi Dios va a hacer que esa maldición se transforme en bendición. No sé si vos lo conocés, no sé si en tu vida lo ha hecho alguna vez, porque es lo que Él sabe hacer. Satanás lo que toca lo maldice, lo destruye. Dios lo que toca lo bendice, lo sana, lo multiplica, lo restaura. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios el domingo, cuando todas las cosas les vaya bien, eso dice la palabra. Den gracias a Dios cuando estén bien financiera, emocional, psicológicamente. Den gracias a Dios cuando sus planes se concreten y lo que tenían planeado hacer funcionó. Cuando te puedes graduar, cuando conseguís el puesto, cuando haces lo que vos soñaste. Ahí da gracias a Dios. ¿Dice eso? Den gracias a Dios en toda situación. En toda situación. Entonces, el cristiano puede caminar muy confiado. O sea, no estoy hablando de ser ingenuo, pero con esa confianza de que Dios va a alinear los sucesos históricos, los sucesos privados en mi vida, lo que sucede en mi país, que todo se va a alinear, que todo me va a ayudar. Si yo amo a Dios, si yo soy llamado conforme a su propósito, todo se tiene que alinear. ¿Te hacen maldición? Dios la transforma en bendición. Entonces, no hay forma. Toda situación. ¿Saben qué? Dios tiene parte en todo. Dios participa en todo. Y tenemos que entenderlo bien porque Dios decimos que es omnipotente. Es el ser, es la divinidad superior, más poderosa del universo. Pero no todo lo que sucede Dios lo quiso en su voluntad perfecta, sino que en su voluntad permisiva, Adán y Eva pecaron. La humanidad cayó en pecado, entró la muerte, nos alejamos de Dios. Dios permitió que suceda. No era su voluntad primera, no era su diseño, no era la voluntad perfecta que Él tenía. Él quería que estemos con Él, que vivamos, que compartamos. Pero aún así, en esta realidad, en esta creación fragmentada, donde vemos en parte lo que Dios quiso y vemos en parte lo que el pecado nos dejó. Nos enfermamos, nos dolemos, te levantas de mal humor, nos pasan cosas. Pero en esta creación, te mirás al espejo y decís, en esta catástrofe, en este suceso paranormal, en esto que soy, aún en eso, Dios sigue participando y Dios sigue estando en el trono y Dios sigue teniendo la última palabra. ¿Amén o no? Dios sigue teniendo la última palabra. Suceden cosas y decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo? Y nos enojamos con Dios. Pero después nos va bien las cosas. Conseguimos dinero. Fruto de nuestro sacrificio, conseguimos un logro. Ah, mirá, me lo gané. Mirá lo que hice. Mirá lo que conseguí. Mirá el puesto, mirá la posición. Y nos olvidamos de que tenemos aliento. De que nos despertamos. De que ningún rayo del cielo, ningún meteorito. De que Dios permitió, porque toda situación, en todo lo que sucede, tenemos que dar gracias a Dios, porque esa es su voluntad en Cristo Jesús. Entonces yo al dar gracias estoy reconociendo que Él sigue teniendo el control.
sucede algo, te dan un pronóstico, te dicen algo, una autoridad. El Estado saca un decreto, pero yo sé que hay una autoridad máxima y digo, gracias Dios por lo que pasó. Porque vos seguís teniendo la última palabra. Porque al final del papel, la firma de Dios es la que cuenta. Si no, no. Si no, no pasa. Si no, queda ahí. Se interrumpe, de repente se muere uno, pasa algo, se cae un muro, se quiebra. Un ejército que va a conquistar todo el mundo, les llueve, les agarra barro, ahí quedó tu imperio. Dios interviene de una u otra manera en la historia, en la realidad universal y cotidiana del ser humano. Entonces yo doy gracias. ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios? ¿Por algo malo? Bendice estos alimentos, amén. ¿Por algo malo? ¿Cuándo fue la última vez? Yo hace poco. Te pone en otro nivel, porque ya no estás con esa queja contagiosa del pueblo de Israel. Queremos carne, queremos Egipto. Queremos la vida pecaminosa pasada, queremos volver. Empezás a afrontarlo de una manera distinta y decís, gracias Señor por esta situación. No lo entiendo, no lo quiero, pero gracias. Vos seguís estando al control. Escuché lo que me dijo esta persona de autoridad. Escuché lo que me dijo el experto, el especialista. Pero vos, Señor, seguís teniendo el control sobre esta y todas las situaciones. Así que yo te doy gracias, porque sé que hay planes de bien. Sé que tenés un pensamiento de bendición para mi vida y que tu propósito y tu voluntad se harán en mí. Gracias, Señor, porque se hará. Porque esto va a ser para bendición, porque esto va a ser para vida. Gracias. No se pongan sarcásticos ahí, gracias. El último versículo. Filipenses. Una historia en la cual Dios se refleja. Filipenses 1:12. Mirá lo que pasa con el apóstol Pablo. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, dice el apóstol Pablo, ha contribuido al avance del Evangelio. ¿Le pasó algo que contribuyó al avance del Evangelio? ¿Qué le pudo haber pasado? Lo invitaron a un congreso, lo invitaron a un campamento, salió en televisión nacional, se hizo viral en las redes. ¿Qué le pudo haber pasado? Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Qué le pasó al apóstol? Preso, encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas. Ahora, más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Entonces, Pablo entendía bien este principio. Por eso en Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Él estaba en la cárcel. Él estaba ahí. ¿Y nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Ay, Señor. El berrinche, ¿no? Se hizo evidente en la guardia del palacio, en el carcelero, en el preso que estaba llorando, en el que se quejaba, en el otro que se quería suicidar. ¿Recuerdan Pablo y Bernabé cantando en la cárcel, glorificando a Dios? Se hizo evidente. Y lo que me ha pasado, dice el apóstol, lo que me sucedió, las cadenas, la prisión, no es algo que yo quisiera, no es algo bueno, no es algo agradable. Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio, estando encadenado. Hoy leemos sus epístolas que escribió en la cárcel. Recorrieron el mundo. La palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está encadenada. Tal vez el apóstol, tal vez la persona, tal vez vos te sientas encadenado, tal vez vos te veas en una prisión, pero Dios no está en prisión, la palabra de Dios no está encadenada. ¿Quién le va a poner un límite al obrar, al mover del Espíritu Santo? ¿Quién? Los siervos de Dios, el mundo, Satanás. ¿Quién puede detener a Dios? Entonces, en ese momento, ve una cuestión diferente. No, yo estoy acá, se van a enterar todos.
el preso de allá, los guardias. Y nos dice aún más que en sus últimos momentos de vida el apóstol Pablo llegó a testificarle a grandes autoridades. Entonces los llevaban de juicio en juicio y él les predicaba, él les entregaba el mensaje del reino. Y decimos, ¿cómo podemos llegar a esas autoridades? ¿Cómo podemos llegar con el evangelio al César? ¿Cómo podemos llegar a aquellos que están en algún cargo en eminencia, en una posición con la cual no podemos tener un contacto? Hay una forma que alguien esté siendo juzgado y vaya ante ellos y les predique. Y ahí estaba Pablo pensando no en él, no en su comodidad, no en sus cadenas o en su libertad, sino en la extensión del evangelio. Porque todas las cosas ayudan a bien. Y su propósito, el propósito, como leímos en Romanos 8:28, era extender el evangelio a los gentiles. Era alcanzar por medio de la locura de la predicación. Yo no sé cuál es tu situación, si vos tal vez no estás encadenado, si me estás viendo, tal vez tenés buenas cosas en tu vida, cosas de las cuales podemos agradecerle a Dios, familia, salud, una cierta estabilidad. Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. ¿Te imaginas terminar la historia de tu vida mirando en retrospectiva, mirando el pasado, mirando tus experiencias, tal vez tus heridas, todo, y poder decir, esto es increíble, pareciera sacado de un libro, pareciera que alguien escribió una película, todo lo que me sucedió contribuyó a que yo sea lo que soy hoy. Todo lo que pasó me llevó a esta posición. Y hoy no lo entendés. Decís, pero mirá lo que estoy estudiando. Pero mirá la posición que me ponen a servir en la iglesia. Pero mirá cómo esto se relaciona con el propósito de Dios. Mirá lo que pasa en mi casa. Mirá lo que pasa en mi barrio. Que no se relaciona con lo que Dios me habló un día. Todas las cosas ayudan a bien. No lo sabemos ahora. Pero yo creo que debemos confiar en la palabra de Dios. En que todo se va a alinear en algún momento. Y que todo lo que me ha pasado contribuya a la extensión del avance del Evangelio de Jesucristo. Confiemos en el Señor. Agradezcamos, démosle gracias en esos momentos donde no nos gusta estar. Creyendo que Él tiene la última palabra. Creyendo que todo se va a acomodar, creyendo que hay un propósito mayor que mi mente limitada, pequeña, no lo puede ver, que mis caminos cortos, torcidos, no lo pueden entender, porque Él está más arriba, está jugando en otras ligas, está haciendo otra cosa que yo no entiendo, que yo no comprendo. Pero si todos nos quejamos, pero si todos empezamos a murmurar, vamos a ser como el pueblo de Israel, que no entendía y que no conocía el poder de Dios, que no sabía que si había el mar Dios lo podía abrir, que no sabía que si tenían que comer Dios podía enviar maná. No lo conocían a Dios, no conocían su poder. Y por eso Dios envió señales sobre Egipto, para que Egipto e Israel conozcan que hay un solo Dios y que no eran los dioses de los egipcios, los ídolos, sino que era el Dios de Israel. Entonces, todo se va a alinear. Yo quiero darte una palabra de esperanza, una palabra de ánimo en lo que está sucediendo, en lo que va a suceder, en aquellas cosas que no entendés, en aquellas dudas que decís, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que pasar por esto en mi niñez? ¿Por qué estoy ahora pasando por esta situación? Yo creo que Dios cumplirá su propósito. Si fuiste llamado por Dios, si fuiste convocado, si Dios te eligió con una tarea, todo se va a alinear. Aún conocemos historias de personas que no siendo cristianas, que estando lejos de la casa, le fueron pasando cosas y cosas y cosas que después llegaron ante los pies de Cristo. Y dijeron, Dios nos guardó, Dios nos preparó, aún ellos estando lejos de Dios, aún ellos negando a Dios, después pueden reconocer, en mi vida yo tuve momentos donde yo tendría que estar perdido, tendría que estar en otro lugar. Y dicen, Dios me trajo a este punto, Dios me amó aún yo odiándolo, no teniéndolo en cuenta, ignorándolo. Dios me cuidó, preparó todo para que yo pudiera cumplir su propósito. Los que aman a Dios, si realmente estás amando a Dios, si realmente querés buscar a Dios,
los que son llamados conforme al propósito de Dios, no del hombre. Si Dios te llamó, si Dios te convocó, si hay una tarea, una misión, un objetivo, si hay una pasión en tu corazón, algo que Dios colocó, un sueño, algo que solo vos tenés. Si eso está sucediendo en tu vida, descansa en el Señor. Alegrate, agradecele, porque todas las cosas van a ayudar a bien. Cuando Satanás usa su arma del engaño, de decirte Dios te abandonó, Dios te olvidó, mira lo que te trajo Dios, mira lo que te hace Dios, mira lo que te hace tu iglesia. Cuando Satanás venga a querer jugar un juego, a querer engañarte, volvamos a la palabra, volvamos a las historias que nos dejan registrada la Escritura, a recordar que todo ayuda bien, que al final todo va a conducir, que lo que suceda en tu vida, lo que deje de suceder, las personas que estén, las que se vayan, todo va a tener un propósito, porque Dios nos está llevando y Dios está trabajando en tu vida. Algo Él está haciendo. Hoy no lo vemos, hoy sufrimos por el proceso y somos torturados y somos quebrados y somos moldeados. Y hoy estamos aquí y capaz nos quejamos y como Job sale un llanto, sale una agonía. ¿Por qué me sucede a mí si soy justo? ¿Por qué me sucede a mí si yo amo a Dios? Si yo quiero lo mejor. ¿Por qué esto está pasando? Pero aún así que podamos confiar que para el justo no vendrá mal, que todo tiene un propósito y todo lo que sucede en tu vida, todo lo que acontece, al final va a sumar. Todo suma, todo lo que pasa en tu vida va a sumar para llegar al propósito de Dios, para ser el hombre de Dios, para ser la mujer que Dios levantó, formada en tu carácter, en tu paciencia, probado por el fuego, pero aprobado por Dios. Todo te está llevando a ese punto en el cual Dios te va a usar. Hoy no lo ves, hoy no lo sabes, hoy no lo entendés, pero hoy descansamos en Dios y decimos, todo ayuda bien. Señor, gracias por la prueba, gracias por la enfermedad, gracias por el dolor, gracias por la bendición, todo ayuda bien. Confío, Señor, en ti, no confío en un plan humano, no confío en una capacitación mía, en mis habilidades, confío en Dios. Todo va a sumar para que yo llegue a ser la persona que Él llamó y que el propósito de Dios se cumpla, que la voluntad de Dios se cumpla. Que Dios te bendiga.